La nuestra es la edad que está orgullosa de las máquinas que piensan y sospecha de los hombres que lo intentan. Howard Mumford Jones. Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital. Sí, es que yo creo que la tecnología va muy rápido, ¿no? Y pensar hacer tecnología va rápido, pensar sobre la tecnología va más lento. El pensamiento siempre necesita tiempo, algo que parece que no podemos dedicar. Pero hay que hacerlo, porque es que no consiste en hacer cosas y avanzar. Hay que entender qué significa el progreso. El progreso no significa necesariamente que haya más tecnología. Que el pensamiento crítico, tal como yo lo entiendo y tal como yo lo trabajo, tiene muchos componentes que sería a día de hoy muy complicado que hiciese una máquina. Porque no solamente es que la máquina se sepa preguntar, es que el pensamiento crítico tiene sentido, y por eso yo lo trabajo en grupo, cuando nos ayuda a entendernos y nos ayuda a colaborar por un bien común. Entonces una máquina no sería una relación individual con una persona, sino que tendría que integrar las diferentes voces, cada una con una perspectiva. Tiempo para pensar con tiempo y para hacerlo cada vez mejor. Haciéndonos buenas preguntas y tomando mejores decisiones. Este es uno de los muchos retos de los tiempos acelerados que nos ha tocado vivir. Y a veces nos excusamos diciendo que no tenemos ni tiempo para pensar. Pues bien, hoy os invito a que invirtamos unos minutos a reflexionar con alguien cuyo trabajo es ayudar a pensar. Fátima Álvarez es profesora de filosofía y formadora en pensamiento crítico y ética. Fátima trabaja en pro de la diversidad humana, ayudando a todo tipo de personas a pensar y a generar ideas. El pensamiento crítico es una de las disciplinas en que nos ayuda a crecer, y esta, como muchas otras, se aprende haciendo, con ayuda de personas que nos guían en ello. Os dejo con la conversación que mantuvimos con Fátima. Muy buenos días, Fátima. ¿Qué tal estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. Bienvenida al espacio Humanismo Digital, que hace muchísima ilusión y hace ya un cierto tiempo que buscábamos este momento. Ya... Sí, verdad. Sí, lo hemos ido aplazando, pero mira, ha llegado el día. No, eso es lo importante. Bien está lo que bien acaba. Y yo, Fátima, además te sigo en las redes hace ya bastante tiempo. Te dedicas a una profesión que yo admiro, además, con una visión más amplia, ahora nos contarás, pero muy enfocada en la educación, que creo que siempre ha sido importante, pero bueno, son unas personas a las que yo admiro porque estáis en una etapa de la vida de las personas, jóvenes o menos jóvenes, en que, bueno, nos ayudáis a abrir los ojos y a aprender. Y yo creo que hoy las personas que te descubran, pues también verán un pequeño aperitivo de quién es Fátima Álvarez. Pero bueno, antes de entrar en materia, te preguntaré lo que pregunto siempre, y es: ¿quién eres, Fátima? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? Bueno, pues mira, a mí me encanta que comiences siempre con esa pregunta, porque si hay una pregunta filosófica es esa, ¿eh? Un poco sí. A ver, ¿quién soy yo? Es una pregunta hacia la identidad que necesitaría una vida para poder contestar y ni con esas, ¿eh? ¿Quién soy yo? ¿Qué hace que yo siga siendo yo a pesar del paso del tiempo y de todos los cambios que se pueden producir? Y como no la voy a poder contestar tal cual, pues haremos una aproximación. Yo soy una mujer yo digo siempre que soy itinerante, porque he vivido en muchos sitios. Ahora mismo estoy afincada en Valencia, pero no sé dónde voy a acabar. Y eres asturiana, además, ¿no? Soy asturiana, sí, soy asturiana. Y entonces, pues no sé dónde vivir en el futuro. Ahí está abierto. Y mantengo, que yo creo que es una característica mía, la curiosidad y las ganas de aprender, ¿no? No las he perdido en el transcurso de los años. Y eso hace que me dedique a la enseñanza muy vocacionalmente. Entonces, yo soy profesora de filosofía y trabajo, y esto también lo digo siempre, con la diversidad humana, porque trabajo haciendo talleres y cursos con niños, pero comenzando con los niños y terminando con las personas mayores, y digo realmente mayores, En las universidades está senior y universidades de mayores. Y ayudo a pensar. Es un poco la tarea, o el propósito, ¿no? ¿A qué me dedico? Pues ayudar a pensar. Y esta tarea de trabajar con todo rango de edad lo hago en ámbitos muy distintos. Y eso a mí me gusta porque
me exige mucha flexibilidad y eso va bien, ¿no? Para que uno no se oxide. Sin duda, sin duda. Y además esa diversidad que es tanta riqueza, ¿no? Me gusta cómo te cuentas, ¿no? Eso de ayudar a pensar es una fantástica manera de explicar lo que uno hace, ¿no? Porque tendemos a explicar, obviamente, pues tenemos un trabajo, unos roles, pero al final sintetizar en pocas palabras lo que somos, a qué nos dedicamos, pues es un ejercicio que no es sencillo, ¿no? Que me ha gustado mucho cuando decías eso, ¿no? Y tú, sí, Fátima... Sí, bueno, es lo que humildemente uno intenta, ¿no? Ayudar a la gente que piense sus ideas, pero ayudar a sacarlas, ¿no? Es un poco en la línea esta socrática de que la gente saque lo que tiene dentro, ¿no? Genere ideas que tiene, que a lo mejor nunca se le ha dado la oportunidad, ni el espacio, ni la voz, ¿no? Para que las diga. Pues de eso hablaremos un poco hoy en esta conversación, y entre los diferentes temas que tú tratas y en que pones foco profesional y personal, diría, hay un tema que es el pensamiento crítico, ¿no? Y es algo que está como más presente que en el pasado, seguramente, por diversas razones, lo podemos comentar. Pero yo me gustaría empezar preguntándote que, bueno, hablamos mucho de pensamiento crítico y hoy que tenemos una experta aquí, pues, ¿qué es exactamente esto del pensamiento crítico? ¿Y por qué es más importante ahora, si es que lo es, antes que más en el presente que en el pasado? No lo sé. Bueno, pues mira, no te creas que es fácil, definir qué es el pensamiento crítico. Vamos a intentarlo, ¿no? Es una habilidad. Lo primero que hay que decir que es una habilidad y que trabaja fundamentalmente con la pregunta. Con aprender a hacerse, no preguntas, sino aprender a hacerse buenas preguntas. De manera que tú te hagas preguntas sobre lo que te rodea, ¿no? Sobre la realidad, lo que ocurre a tu alrededor, y que esas preguntas te inviten a reflexionar sobre este tipo de cosas que pasan, y de manera que luego tú puedas tener argumentos, o bien para mantenerte en la posición en la que estabas, o bien para modificarla. Y eso es importante. Luego ya, entre las múltiples definiciones que hay del pensamiento crítico, yo, y la voy a mencionar porque trabajo en la línea de él, sigo el enfoque de un filósofo que se llama Matthew Lipman, que nos dice que tiene 4 características que vamos a intentar aquí aclarar un poco, que es un pensamiento razonado. Eso significa que utilizas criterios. Y esto, cuando la gente dice, es una persona con criterio, ¿no? Eso significa que tú tienes un instrumento que te permite comparar, que te permite saber si lo que es relevante y que te permite tomar decisiones. Después, también nos dice otra característica, sería que es muy sensible al contexto. Y eso es muy importante porque no tienes que tener en cuenta las circunstancias. Lo que Ortega diría, las circunstancias, que dice, no todos los contextos son iguales. Entonces, no todo sirve para todo. Y luego nos dice, es autocorrectivo. Autocorrectivo es que tengas capacidad de autocrítica. Nada fácil, Nada fácil. Nada fácil eso. Pero que tú seas capaz de razonando, darte cuenta que a lo mejor aquello que tú piensas no era lo más acertado. Y por último es operativo. Y eso es muy importante que sea operativo, porque si todo este trabajo lo hacemos y termina en nada, pues es un poco decepcionante. Va encaminado a que lo apliques en la vida, a que tú cuando haces un juicio de valor, cuando das una opinión, cuando solucionas un problema o tomas una decisión, tengas esa base, esa fundamentación, o esas buenas razones que te parece que aquello que tú vas a hacer es lo acertado y lo adecuado. ¿Y crees, Fátima, un poco así. No, me gusta porque me genera más preguntas escucharte. Me hace entender mejor qué significa esto con algo más de profundidad y me genera más preguntas. Déjame una pregunta muy, muy simple, porque te escuchaba y pensaba, ostras, enseñas a pensar, nos das algunos criterios y te quiero preguntar, ¿las personas sabemos pensar? Cuando nacemos empezamos a ser más conscientes, empezamos a aprender, pero ¿sabemos pensar? ¿Eso se entrena? Bueno, pensamos todos. Es una característica distintiva del ser humano, probablemente la más distintiva de todas. Es una experiencia global, todos pensamos. Otra cosa es que ese pensamiento sea crítico. La coletilla de crítico ya indica un determinado tipo de pensamiento, porque, en primer lugar, ni todo lo que ocurre en la cabeza de cada uno termina siendo un pensamiento, hay veces que es un batiburrillo, y ni todo es crítico. Entonces es una habilidad que se desarrolla y en la que puedes trabajar. Lo bonito es que puedes trabajar en cualquier momento de tu vida, desde niño a mayor, y lo puede hacer todo el mundo.
Entonces, bueno, pues lo tenemos todos, bueno, en alguna medida tenemos hoy mismo cierto grado de pensamiento crítico, pero siempre se puede desarrollar y se debería desarrollar. Imaginemos, Fátima, una persona que nos está escuchando y empieza a entender qué significa esto del pensamiento crítico. ¿Le podrías poner algún ejemplo diario, en el trabajo, en casa? Es decir, ejemplos concretos prácticos en los que pongamos en práctica o no ese pensamiento crítico. Pues mira, cuando tú decías ahora si era más importante en este momento, pues sí, es más importante en este momento. Ha sido importante toda la vida, pero quizás se nos hace más evidente ahora porque vivimos en contextos muy cambiantes. El cambio ahora va a un ritmo tremendo. Entonces, claro, cuando cambia toda la situación, pues la forma de racionar que tú tienes, y digo tú en general, ¿no? Pues no sirve y lo que te valía antes deja de tener función. Entonces es cuando necesitamos responder, pero es que hay que entender que para responder antes hay que preguntar. El problema es cómo respondo yo a esta situación, pero es que primero para responder pregúntate. Entonces, si tú me dices ejemplos, ¿no?, de la vida, por ejemplo, de la vida cotidiana, yo creo que la pandemia ha sido, bueno, y es, porque no hemos terminado todavía no, estamos en ello, pero es un escenario tremendo de pensamiento crítico. Y, por ejemplo, en todas las medidas de restricción que se nos han hecho, ¿no?, de no puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, usa la mascarilla, ahora sales, ahora no, pues ese tipo de cosas que apelan mucho a la responsabilidad de la sociedad civil, tiene mucho que ver con el pensamiento crítico, porque ahí se dan situaciones en que tú puedes estar en acuerdo o desacuerdo con los criterios con los cuales se toman las medidas. Ahí están los criterios, ¿no? Ahí están los criterios con los cuales se pueden tomar. Tú puedes decir bien, mal, me parecen excesivos, no me parecen excesivos, pero hay una cosa que es que tú seas capaz de razonar y de darte cuenta de aquello que siempre hemos dicho, de que la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Entonces, que no hay que, cuando convivimos, uno no se puede servir solamente de lo que a mí se me apetece o de lo que yo quisiera cuando repercuto en los demás. Y entonces ahí es ese ejercicio de pensar, de darse cuenta de este tipo de cosas, de las consecuencias de nuestras propias acciones. Y bueno, ahí ves también en esos momentos como la madurez de una ciudadanía, ¿no? Si es una ciudadanía que es responsable y crítica, que sabe entender que hay situaciones, contextos, ya ves, un contexto muy determinado que hay que leer, y que hay criterios para hacer las cosas, que pueden ser más o menos justificables, pero que se intenta hacer con criterios, y después uno, con acuerdo o desacuerdo, siempre hay un mínimo que hay que respetar, que es la libertad del otro, ¿no? Y el no hacer daño al otro. Bueno, ahí se ha visto mucho, ¿no? Esta necesidad de que haya un pensamiento crítico. Y después, si me dices a nivel laboral, pues mira, la pandemia también ha llevado a situaciones tremendas, ¿no? Tremendas en el sentido no de malas, sino de tremendas en el sentido que hay que pensarlas, que, por ejemplo, toda la cuestión del trabajo en remoto, ¿no? Claro, ahora, por ejemplo, se produce la vuelta, ¿no?, a los trabajos y la gente dice, pues volvemos todos, vuelven algunos. Entonces ahí también, aunque haya un contexto general, hay muchas situaciones particulares. Y en esas situaciones particulares, por ejemplo, el que quiere hacer todo el trabajo desde casa y las condiciones de trabajo lo permiten. El que dice, yo no tengo sitio en mi casa y prefiero ir a otro lado. Todo ese tipo de cosas las hay que considerar. El empresario o la organización o el director que dice, pues no, yo quiero a la gente aquí. Y ese es, por ejemplo, un escenario donde es muy importante encontrar buenos criterios. Cuando decíamos que el criterio es algo intrínseco al pensamiento crítico, es que lo es. Es que lo es, y además no sirve cualquier cosa, los criterios son evaluables. Hay que encontrar buenos criterios donde de alguna manera encontremos un equilibrio entre todas esas voces que confluyen y cada una con sus situaciones particulares. Y ese también pues es un gran ejercicio de pensamiento crítico. De hecho, estamos llenos en este momento de ejemplos. Estamos en pleno campo de entrenamiento, ¿eh? Ahora te escuchaba, son ejemplos muy buenos. Porque claro, una organización, y están todo el mundo dándole vueltas al tema, es decir, con qué criterios definimos que la gente vuelva a trabajar, con qué interpretación del contexto, eso a nivel organizativo, pero es que la persona igual, ¿no? Decir, oye, ¿qué está pasando? Igual, ¿Qué contexto más cercano tengo? O sea, nos das herramientas para reenfocar algunas situaciones de una manera un poco más crítica, ¿no? Más crítica. Mira, estabas hablando de
bueno, tú estás más cercana al mundo de la educación. Yo, por un tema generacional, cuando pienso en mis profesores, mis maestros, cuando era un niño, pues venimos de épocas en las que básicamente, pues, bueno, los profesores son los que más sabían, ¿no? Obviamente, por eso estaban ahí, ¿no? Y tenían mucho conocimiento, lo compartían, pero ahora estamos hablando de ayudar a pensar, como nos decías tú al principio, ¿no? Entonces, tú que estás mucho más cercana al mundo de la educación, ¿cómo ves a los profesores en relación a estas disciplinas? ¿Puede un profesor, una profesora ayudar a pensar a otras personas más o menos jóvenes? ¿Cualquier persona, cualquier profesor tiene esas capacidades, esas aptitudes? Bueno, totalmente. Cualquier profesor lo puede hacer, ¿no? Y además hay ganas de hacerlo. Una cosa es cómo está el sistema educativo y otra es la vivencia del profesor, ¿no? Porque sabemos que el sistema educativo tampoco ha variado mucho del que nos ha tocado a nosotros, ¿eh? Y es un sistema creado en la época de la Revolución Industrial y ahí sigue, obsoleto. Todo el mundo puede reconocer que es obsoleto, donde lo que tú decías, el profesor es el que sabe, el alumno el que ignora. Y entonces la cuestión es verter todo ese contenido, toda esa información en el alumno, que es un elemento pasivo, ¿no? De hecho, ¿cuántas veces hemos vivido la experiencia de que si tú preguntas algo en clase, enseguida se te corta, ¿no? Este niño que pregunta es un niño que incorre. Entonces, claro, el profesorado, que es el que está ahí en primera línea, muchos de ellos se dan cuenta de que esto ya no va. Y entonces intentan hacer las cosas de otra manera, para lo cual necesitan herramientas. Yo, por ejemplo, yo creo que el campo en el que más trabajo es en la formación de profesorado, dando precisamente estas herramientas a profesores de cualquier asignatura, de cualquier materia, en que hay que dar un currículum, hay que dar un temario, pero que lo puedan hacer de esa manera donde tú colocas al alumno en el centro, donde el protagonista es él, no tú. Y donde el profesor a nivel ya personal tiene que hacer ese ejercicio de humildad, de venirse un poco atrás, ser un papel más secundario y convertirse en un guía. Lo mismo valdría para cualquier organización, porque no deja de ser un colegio, una organización, ¿no? Esto que vosotros decís, ¿no? Desde el humanismo, de colocar a la persona en el centro, pues es eso, ¿no? El colocar a la persona en el centro. Fantástico. ¿Y los padres, Fátima? Te escuchaba y pensaba, claro, es decir, esta organización puede ser pues una empresa, puede ser una familia. Los padres tenemos a nuestros hijos, podemos desarrollar los padres el pensamiento crítico o mejor aún, si alguien tiene ese nivel de sensibilidad y de conciencia, ¿cómo puede ayudar a sus hijos a desarrollar ese pensamiento crítico? Y más en la era digital, ¿no? Es decir, con tanta profusión de inputs, de información. Es decir, ¿cómo ayudamos a nuestros hijos a desarrollar ese pensamiento crítico? Pues mire, yo creo que los hijos nos lo ponen fácil y muchas veces nosotros lo hacemos difícil, porque los niños espontáneamente y de forma natural son filósofos. Son personas que se asombran ante un mundo nuevo que tienen que descubrir. Y entonces todos hemos vivido, los que tenemos hijos y los que no tenemos niños cerca, cuando empiezan a preguntar por qué y te bombardean con el por qué. El por qué es una pregunta fantástica, ¿no? Porque remite a la búsqueda de razones. Y muchas veces los padres los ventilamos, por decirlo de alguna manera, diciendo, pues porque sí, porque tal. Porque yo lo digo. Porque yo lo digo, exactamente. Ahí no estamos invitando el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Al contrario. Luego llega a la escuela que repite ese modelo y al final es ese proverbio, ¿no? Que se repite tanto africano de a un niño lo educa la tribu entera. Entonces no hay que cortar ese espíritu indagatorio con el que todos partimos y que de alguna manera entre todos luego nos ocupamos de ir castrando. Eso es un problema. Entonces hay que dejar que el niño investigue y muchas veces se nos hacen preguntas que nosotros tampoco sabemos contestar, ¿eh? Algunas preguntas de los niños, pues nos preguntamos con ellos y ya está. Y cuando tú dices, por ejemplo, ahora en la época digital, pues claro, ahí fíjate, es tremendo porque estos niños que nacen con ese acceso tan temprano a una cantidad de información sin cribar, van a necesitar el desarrollo de esa habilidad, porque si ya la necesitamos los que llevamos un poco más de recorrido de vida, más ellos. Y sobre todo, mira, yo creo que se da una situación que es curiosa, que es esta duplicidad que hay ahora entre el mundo real y el mundo virtual. Hay como dos mundos, el de la vida normal y el que ocurre en las redes, donde están gran parte de los referentes que ellos tienen, en forma del TikToker o el del YouTuber, el influencer,
y que pueden dar una falsa imagen, ¿no?, de lo que va a ser la realidad de la vida. Entonces, sacar de temas de ese tipo. Ahora, por ejemplo, ha habido esta historia de que en Noruega prohíben usar filtros, ¿no? El retoque, sí. En las fotos de las influencers, o si los usan los tienen que detallar, o la historia de ciertos tiktokers o cosas de esas, ese tipo de temáticas que salgan en las casas, pero que no, en el que no como padres digamos lo que tienen que pensar, sino simplemente que se genere el diálogo, ¿no? Eso ya es una contribución a que los chavales piensen. Eso es buenísimo porque, claro, antes hablábamos de cuando tú y yo éramos más jóvenes, cuando éramos niños, cosas que nos parecían normales, porque era lo que vivíamos. Para una persona más joven, para un nativo digital, si alguien de su entorno más cercano no le ayuda, pues le parece que es normal, cosas que a lo mejor no lo son, ¿no? Y que cuando se da cuenta es cuando ya ha cometido errores o cuando toma decisiones o cuando lo que sea, ¿no? Tiene comportamientos y luego, ¡pam!, nos damos cuenta. Entonces, pues sí, muy interesante pensar en esto, ¿no? Cómo ayudarles, ¿eh? Además desde que son muy jóvenes, ¿no? Porque las cosas van muy deprisa. Sí. Fíjate, hablando más de lo digital que apuntabas, ¿no? Vivimos en una época en la que hay mucha actividad digital a nivel personal, profesional. Eso deja una gran traza digital. Dejamos datos por todas partes. Y esos datos también se pueden utilizar pues para entender mejor qué está ocurriendo. Y las organizaciones, pues más a nivel colectivo que individual, pues utilizan la información idealmente de forma transparente y con buenas intenciones, pues para entender mejor qué está pasando. ¿Ves alguna relación entre esta digamos, proliferación de datos que también son algo de valor para entender y el pensamiento crítico? Hombre, muchísima relación, ¿no? Lo que tú dices, los datos hoy día son la moneda preciada, ¿no? Y todos vamos en el uso de las redes, porque todos estamos ahí, pues vamos dejando ese rastro. Ese rastro que luego hay, pues, organismos, ¿no? Organizaciones que lo utilizan de alguna manera para predecir o dirigir, incluso podríamos dirigir nuestros comportamientos o las conductas de consumo, de voto o lo que queramos. Entonces yo creo que son datos que de alguna manera ofreces y luego te vienen como un boomerang, te vienen de vuelta y te vienen induciéndote a ciertos comportamientos, ¿no? Entonces ahí el peligro, y ese que todos conocemos, es el que al final termina uno viendo la ventanita del mundo que te quieren enseñar. Ese sesgo que se produce en los datos. Y yo creo que casi habría que distinguir dos tipos de datos, ¿no? Esos a los que accedes con un golpe de clic y que son de uso público, que vienen sesgados y probablemente respondan a criterios e incluso a intereses que nosotros podemos hasta desconocer. Y entonces ahí tenemos que hacer el sobreesfuerzo de mirar lo que no nos gusta, fíjate. Si, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, tú consultas la prensa y la consultas, pues bueno, por aquella que te parece a ti que encaja mejor contigo. Haz el esfuerzo de consultar también la que no te encaja, porque eso nos permitirá contrastar mejor, y encontrar ese criterio, esa importancia del criterio de en qué, bueno, de todo eso que puedo coger yo como fiable. Luego ya están los datos que genera uno mismo, ¿no? Como organización o lo que sea, los datos internos, que ahí ya sabe uno de dónde los ha sacado, con qué criterios los ha sacado, y entonces ya, bueno, pues ya sabes un poco lo que tienes y pueden tener esa función objetiva, ¿no?, que tienen los datos. Los que te vienen de otras fuentes, pues hay que revisarlos. Uh-huh. Es buenísimo porque me hace recordar, yo por temas profesionales he pasado mucho tiempo en Madrid y durante una época de mi vida pues estaba cada semana un par de días en Madrid y me acuerdo pues que leía, llegaba al hotel por la mañana, desayunaba, pues leía prensa, me acuerdo, prensa deportiva, leía el Marca, leía otras cosas también, ¿no? Pero me obligaba a leer cosas y claro, veía yo como culé, que soy del Barça, no súper fanático, pero claro, veía lo mismo que el Sport o que un diario, pero con otra óptica y era exactamente lo mismo, es dirigido a sus clientes, enfatizando las cosas positivas y como tú decías, es decir, obligarse a ver cosas que no tienen por qué gustarnos idealmente, nos hacen darnos cuenta y eso es un gran valor, ¿no? Un gran valor, ¿no? Sí, yo creo que eso es algo que deberíamos de hacer como ejercicio, ¿no? Porque uno se siente cómodo con lo que tú lees. Pues bueno, la gente más próxima al Barça, pues tú dices, mira qué bien, claro. Oye, qué equipazo tenemos. Claro. Pero lea al contrario también, porque eso te va a dar una visión más real. Sí, buen punto. Y además los grandes monopolios tecnológicos saben esto, con lo cual las redes sociales ya están montadas para darnos más de lo mismo, conectarnos con personas afines. Entonces, me gusta que ese punto de distancia, ¿no? Punto de incomodidad y de distancia. Es decir, oye, hay que darse cuenta, ¿no? Hay que darse cuenta, ¿no?
hay que distanciarse para poder pensar. Si estás muy metido, no lo ves, ¿no? Hay que tomar esa distancia y esa pregunta, ¿no? De la que hablábamos al principio. Muy bien, Fátima. Mira, te voy a hacer una situación hipotética, ¿vale? Imagínate que te está escuchando una empresa que desarrolla software, inteligencia artificial en particular, y piensa, ostras, esta mujer sabe de esto, a lo mejor nos puede ayudar. Y te llama para proponerte que les ayudes a desarrollar el pensamiento crítico en sus productos, en sus servicios. Es decir, que quieren incorporar este tipo de criterios para que su software sea capaz también de tener este tipo de comportamientos y de capacidad de preguntar, de hacer buenas preguntas. ¿Sería eso posible o necesario, te diría incluso, algún día? ¿Tiene sentido para ti? Pues mira, yo voy a empezar por si sería necesario, ¿eh? Lo que sería muy necesario era que los programadores tuvieran pensamiento crítico, eso sí. Ahora, que lo que producen lo tenga, yo creo que en esto de la tecnología, que va como va, ¿no?, a la carrera, y que todos sabemos todos los problemas éticos que puede generar, y bueno, de hecho genera constantemente, y la necesidad de que haya esa reflexión, y un marco legal también, ¿no? Pero hay que preguntarse ¿para qué? Y entonces yo diría, ¿para qué queremos un producto que tenga pensamiento crítico si es que es algo que nos distinga a nosotros? A no ser que nosotros queramos ser el producto y a no ser que nosotros queramos ser la máquina. Porque ceder aquello que nos constituye es que es eso, ese planteamiento, eso tiene sentido. El planteamiento yo creo que tendría que ser lo contrario. Saca partido de lo que tienes. Usa la tecnología para lo que te puede servir, pero no dejes de ser el ser humano que eres. Porque es algo tan distintivo que habría... Yo creo que esa pregunta tiene que estar en la cabeza todo el rato. ¿Y para qué? ¿Y para qué? A no ser que quieras, por eso, que piense el producto, piense el robot, piense la máquina y la máquina seas tú. Empezando por ahí. Me parece... Y después... Perdona, sí. Sí, no, di. No, que me gusta lo del para qué, porque incluso me hacía pensar en decir, incluso las intenciones. En cuanto te llama esa supuesta empresa, es decir, ¿para qué? Es decir, ¿para qué? El primer tema me gusta mucho que planteas, que ejerzamos el paraqueaidismo, que digo yo. Sí, es que yo creo que la tecnología va muy rápido, ¿no? Y hacer tecnología va rápido, pensar sobre la tecnología va más lento. El pensamiento siempre necesita tiempo, algo que parece que no podemos dedicar. Pero hay que hacerlo, porque es que no consiste en hacer cosas y avanzar. Hay que entender qué significa el progreso. El progreso no significa necesariamente que haya más tecnología. No más es más. A veces es que hay que poner un coto ahí, ¿no? Y después sí, la segunda pregunta, si sería posible, hombre, yo adivina no lo soy, pero yo creo que el pensamiento crítico, tal como yo lo entiendo y tal como yo lo trabajo, ¿no?, pues tiene muchos componentes que sería a día de hoy muy complicado que hiciese una máquina. Porque no solamente es que la máquina se sepa preguntar o que sepa, por ejemplo, hacer un buen argumento, un buen razonamiento, construir un buen razonamiento. Es que el pensamiento crítico tiene sentido, y por eso yo lo trabajo en grupo, cuando nos ayuda a entendernos y nos ayuda a colaborar por un bien común. Entonces, una máquina no sería una relación individual con una persona, sino que tendría que integrar las diferentes voces, cada una con una perspectiva. Y en esa integración de las diferentes voces también supone que nosotros reconocemos al otro como una persona válida. Con lo cual hay un sentido ahí de la dignidad, de la empatía, del respeto, con lo cual no solamente tendría que integrar ese software, esa capacidad lógica o analítica, sino esa capacidad integrar el corazón, esa razón que pasa por el corazón. Y entonces yo creo que si nos ponemos a imaginar si es posible, creo que hay muchos componentes para llegar a esa visión global, ¿no? Estoy contigo, ojalá que no pase nunca, y además es relativamente conocido y cada vez sale más en los estudios, en las proyecciones de futuro, que ese tipo de habilidades como el pensamiento crítico pues son genuinamente humanas, son cada vez más demandadas, y a pesar de que la tecnología avanza y es cada vez más capaz de hacer cosas que hacíamos solamente las personas, pues hay algunas que solamente las personas las
las hacemos hoy por hoy y además podemos, como escuchándote a ti, las podemos entrenar para hacerlas mejor. Y, claro que sí. y a eso te dedicas tú también. Te quería preguntar, me hablaste hace tiempo de unos talleres en los que ayudas a personas de todo tipo a entrenar este tipo de cosas. ¿Qué personas asisten? O sea, ¿en qué consisten? Cuéntanos un poco esos talleres, en qué consisten, quién viene, qué reacción tienen las personas que pasan por ellos. Bueno, pues mira, yo hago talleres, ya te dije, para la diversidad humana, ¿eh? Uh-huh. Eso, para todo tipo de personas. Entonces, bueno, por un lado están los talleres con niños de todas las edades. Y mira, es que ahora comentando esto, me acuerdo de una sesión con niños donde llegamos al planteamiento si les gustaría tener padres robots. Wow. Y entonces, pues, a veces uno se sorprende, ¿no?, de la lucidez de los niños cuando nosotros nos enredamos, ¿no? Y entonces dijeron, no, para nada, yo prefiero los míos así defectuosos, ¿no? Porque imagínate, y este era el argumento de los niños, ¿no?, que te peleas en el colegio con algo, llegas a casa y entonces tus padres te riñen, ¿no?, y te dejan sin consola toda la semana. Y entonces con ese padre tú no puedes razonar y decir, no, porque mira lo que pasó antes y por eso yo me peleé y tal. Y entonces no podrías dialogar con el padre, no podrías ser comprensivo, te habría puesto el castigo sí o sí y no habría entrado en razones, ¿no? Sin embargo, pues a lo mejor tu padre o tu madre pues te dicen, oye, si no lo debes de hacer, ¿no?, andar pegándote con otro, para la próxima vez hay que actuar de otra manera. Pero entiende más el contexto, te quiere. Claro, exactamente, ten en cuenta el contexto, igual te puede comprender, ¿eh? Y entonces esa vez pasa. Y ese era el razonamiento que ellos tenían, que me pareció desde su perspectiva enormemente valioso, ¿no? Esa capacidad que la máquina no tiene, como más rígida que es, ¿no?, de llegar a ese acuerdo, esa comprensión, esa flexibilidad. Bueno, pues hago talleres con niños donde se plantean temas así, mira, así se ayuda a pensar. Luego, hay muchos talleres con profesores. Los profesores, sobre todo, es por lo que comentábamos, ¿no?, dar herramientas para que ellos lleven esta metodología a las aulas y entonces, pues bueno, puedan hacer su labor de otra manera y dar el mismo temario, pero de otra forma, ¿no? Lo que decíamos de poner al alumno en el centro. Luego, personas mayores, pues bueno, vienen por distintos intereses, ¿no? Incluso la gente muy mayor, y te sorprende, la gente muy mayor, pues muy abierta, ¿no?, a seguir aprendiendo, que eso es fantástico, pues te dicen, yo estas cosas nunca me las había planteado y llevo una vida, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Eso es muy bonito. Y luego últimamente, que es una cosa ya muy, muy reciente, pues en colaboración con Tomás Pereda, que mucha gente conocerá, hemos diseñado un curso de pensamiento crítico para directivos, aplicando esta metodología, ¿no?, al ámbito de la empresa con muy buena acogida. Así que, bueno, pues ya ves que la diversidad es diversidad, ¿eh? Totalmente. Pues qué bueno, qué buenísimo que tengas todo ese tipo de iniciativas en diferentes colectivos. Escuchándote me dan ganas de aprender y de saber más, con lo cual mis dos últimas preguntas es, no solamente para mí, para las personas que nos escuchan, si queremos leer algo. Claro, no conocemos a quien nos escucha, con lo cual alguien que le interese a partir de escucharte dar un pasito más, ¿le podrías recomendar algo, alguna lectura, algún recurso que le ayude? Bueno, pues mira, lecturas y eso lo puede comprar cualquiera, ¿no? Tú pones pensamiento crítico, ¿no?, en cualquier buscador y te salen cientos de libros, ¿no? Yo siempre digo que el pensamiento crítico se aprende haciendo, ¿no? Eso es lo primero, que lo hay que ejercer en la práctica, como la mayoría de las cosas se aprenden en la práctica. Pero bueno, como aproximación de lecturas, hay muchas lecturas distintas. Yo siempre me inclinaría, bueno, por aquellas en que, a ver, no sé cómo decirte, en que te ayudan a ver cómo han pensado otros, uh-huh, y eso te despierte a ti también la curiosidad, ¿no? Como primera aproximación, porque claro, como aproximación más que primera, sino ya casi, bueno, profesional, pues yo recomendaría todas las del enfoque que yo sigo, que es el de Littman, toda su bibliografía. Pero eso es ya muy muy profesional. Entonces, ese primer acercamiento, pues podríamos recomendar, ¿no?, como esa manera de leer, porque es necesario y vinculado a filósofos, que hay que perderles el miedo a los filósofos, porque les recordamos estas cosas del colegio que nos tienen casi medio traumatizados, y entonces no, los filósofos se pueden presentar tal como fueron, de una manera más cercana y relacionada con la vida. Pues tenemos el libro El arte de pensar, de José Carlos Ruiz,
que hace esa aproximación o de por qué es necesario, pero nos va poniendo también un mosaico de filósofos de qué han dicho ellos, y eso estimula, ¿no?, el pensamiento, ¿no? Y después tenemos, por ejemplo, para niños, ¿no? Padres con niños. Padres con niños, hay un libro, hay muchísimos, pero bueno, yo por decir uno, un libro que se titula El niño filósofo, de Jordi Nome, y entonces pues ahí también son situaciones que pueden dar juego, ¿no?, si las hablas con los niños. Y luego ya para jóvenes y adultos, hay un libro que a mí personalmente me gusta mucho porque parte de las preguntas de la propia gente y va dando las respuestas que distintos filósofos han dado. Hay otro libro de Eduardo Infante, se llama Filosofía en la calle. Y todos ellos son libros muy cercanos, que es una de las cosas importantes que hay que acercar, la filosofía, que es la cuna del pensamiento crítico, acercarla a la gente. Y entonces hay que acercarla con ese lenguaje que nos lo facilita. Todos ellos son de lectura muy amena y de estas lecturas que te pueden despertar la curiosidad. Pues oye, ideal. Déjame añadir también que te sigan a ti en redes, que es como te descubrí yo, y también tendrán una manera de tener una conexión permanente con alguien que, como se ha visto hoy, pues explica muy claro y además que pues generas interés, al menos en mí, de saber más. Las personas que te descubran hoy, Fátima, ¿qué referencias? Sí. Pondremos en las notas del programa todos esos referentes que has dicho, pero quien quiera saber más de ti, tu trabajo, tus proyectos, ¿qué les Bueno, pues decimos? Estoy en las redes sociales, fundamentalmente yo creo que me pueden buscar en LinkedIn y bueno, pues ahí vamos intentando mostrar poco a poco algo de este mundo que yo creo que puede hacer una aportación a la sociedad, un poco desconocido, pero que quien se acerca no se queda indiferente. Yo creo que coincido contigo, valiosísimo además, y además la manera que decías muy cercana y muy considerando no solamente para expertos. Y yo creo que tú en este sentido pues me llamaste la atención hace ya un tiempo, por eso el interés de tener esta conversación, y nos quedamos justos de tiempo como siempre, pero nada, agradecerte este rato que hemos compartido y todas tus recomendaciones y reflexiones, y nada, desearte que sigamos aprendiendo los unos de los otros y también intentando contribuir, pues como estás haciendo, a las personas un poco más conscientes y nos entrenemos a pensar que, como decías, todos sabemos hacerlo, pero hacerlo con criterio y hacerlo con intención no tanto, pero hoy hemos aprendido que se puede aprender, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Joan. Pues un placer. Hasta pronto, Fátima. Espero que el episodio de hoy os haya aportado valor. Si pensáis que puede interesar a más personas, compartidlo en vuestras redes y hagamos crecer juntos la conciencia sobre la importancia del pensamiento crítico y las buenas preguntas. Encontraréis enlaces a las redes de Fátima y referencias a los libros mencionados en las notas del capítulo. Todas las conversaciones de este podcast están disponibles en las mejores plataformas y siempre en mi web joanclotet.com. Gracias por compartir este tiempo con nosotros, haceros buenas preguntas, cuidaos mucho y nos escuchamos pronto, con más preguntas y con más respuestas.